hable con el Señor de una manera muy personal y dígale: Señor, estoy a la expectativa de tu palabra. Quiero pedirte por favor que me hables de una manera muy clara en esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra hoy impacte esas áreas débiles, esas áreas, Señor, en las que necesito tratamiento. Y permite que a través de la palabra expuesta todos podamos ser santificados. Como dice tu palabra allí en Juan capítulo 17, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Que hoy tu palabra, Señor, nos santifique. Que hoy tu palabra, Señor, sea impactando nuestro espíritu de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, entramos a un nuevo mes y por ende también a un nuevo enfoque. Y es un enfoque supremamente importante si es que queremos apasionarnos por la presencia del Señor. Y ese enfoque tiene que ver con la santidad. Diga conmigo: santidad. La santidad es tan, pero tan fundamental en nuestra relación con Dios, que dice la Biblia que sin ella no podemos verlo. ¿Sí? Sin la santidad nadie verá a Dios. Y este es un tema que hoy día pocas veces se habla en los púlpitos, el tema de la santidad, porque es un tema que incomoda. Es un tema que toca callos, pisa callos, porque todos de una u otra manera tenemos luchas y mantenemos situaciones en las que nos sentimos tentados a fallarle a Dios, nos sentimos tentados a alejarnos de Dios por darle prioridad de pronto a otras cosas. En este mes, si Dios nos lo permite, vamos a enfocarnos en la temática santificados para su presencia. Diga conmigo: santificados para su presencia. Y este es un tiempo que queremos aprovechar precisamente para buscar la santidad como herramienta supremamente eficaz para profundizar en nuestra intimidad con Dios. Quiero que nos vayamos hoy con esa perspectiva. Necesito trabajar en mi santidad porque necesito intimar más con mi Señor. Amén. Necesito intimar más con el Señor. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos de los que estamos aquí? Y le pregunto también a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo: ¿cuántos de los que estamos en este lugar de verdad deseamos tener una experiencia profunda con la presencia del Señor, una experiencia real con el Señor? ¿Cuántos? ¿Lo deseamos? ¿Hace cuánto que usted no le dice a Dios así seriamente: oye Señor, honestamente me encantaría tener una experiencia real contigo? Quiero sentir la realidad de tu presencia en mi vida. Porque hace mucho tiempo que no la siento. Hace mucho tiempo que estoy como caminando ahí en una rutina cristiana. Y a veces le echo la culpa a los demás. Sí, que la culpa de mi falta de efervescencia espiritual la tienen los demás. Pero resulta que la culpa es ¿quién? ¿Es de quién? Es mía y solo mía, ¿cierto? Cada uno somos responsables de nuestra espiritualidad. Entonces, hoy quiero hablarles de un paso muy importante que nosotros tenemos que tener bien presente si es que queremos santificarnos en la presencia del Señor. Y es mantenernos firmes contra el pecado. Diga conmigo: debo mantenerme firme contra el pecado. Y parece que fuera un tema básico, pero sí, lo es. Y lo básico es importante. Lo básico es necesario. Quiero tomar como cita bíblica la experiencia nefasta que tuvo el rey David, y de la cual podemos aprender algunas cosas interesantes, porque probablemente podemos identificarnos con algunas cosas que se desarrollaron en el corazón de David. Quiero hacer lectura en la traducción lenguaje actual, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5.
Quiero que siga con atención, por favor, la lectura. Segundo libro de Samuel 11, 1 al 5. Dice la palabra: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. ¿Cuándo salían a la guerra los reyes? Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Elián, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Ese dato fue muy importante, ¿cierto? ¿Estaba? Entonces David, note lo que hizo. David mandó a traerla, craso error. Y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa. Y mira este dato también interesante. No es claro en la Reina Valera, pero en la NTV y en la TLA se clarifica. Pues apenas había tenido su periodo de menstruación. O sea que, ¿en qué momento tuvo que tener relaciones sexuales Betsabé con David? En un momento en que la ley lo prohibía. Y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Esta es una de las razones por las cuales también se cree, según los estudiosos, por la cual Dios cortó al niño, ¿sí? Que vino como producto de la inmundicia, ¿sí? Ahora, para los que no sabían, nosotros los cristianos debemos ser muy sabios porque hay un principio de higiene y hay un principio también de dignidad en cuanto a la mujer. Hombres que les gusta tener o que obligan a las esposas a tener relaciones sexuales justamente cuando ellas están menstruando, eso no es bíblico, ¿sí? Y eso es algo que genera abominación delante del Señor. Por eso es que en ese tiempo en la ley el Señor generó no como una discriminación, sino más bien un muro de protección sobre las mujeres que estaban menstruando. Eran impuras. En ese tiempo eran impuras. Ceremonialmente eran impuras. Y no podían ni siquiera, ahora no se tomen de esto las mujeres, ¿no? No siquiera podían preparar alimentos. Pero esta ley fue establecida precisamente para que el hombre no la tocara, la dejara quietica, ¿sí? Generó una cobertura para que ella en esos días pueda estar tranquila y pueda permitir que su cuerpo pueda desfogar naturalmente los desechos que necesita sacar de su cuerpo, ¿sí? Entonces es algo que ya mirando este episodio nos damos cuenta que ya en ese momento ya David estaba metiéndolas de caminar bien hondo. A ver, hablemos un poquito del contexto de la irresponsabilidad de David. Justamente David decide quedarse en el tiempo de la primavera, allá en casa, en su casa real, y mandó a todo su ejército a la batalla. El tiempo para salir a la guerra era precisamente el tiempo de la primavera. Ahora, ¿por qué el tiempo de la primavera? Porque en este tiempo facilitaba el movimiento de las tropas, facilitaba los carros de guerra y facilitaba también el transporte de las carretas de abastecimiento, ya que los caminos se encontraban secos, ¿sí? Entonces podían los ejércitos desplazarse. Pero había también algo interesante, y es que como era un tiempo de cosecha, en la primavera estaba el tiempo de cosecha, el trigo y la cebada estaban listos para ser cosechados y servían de alimento precisamente para los ejércitos que iban en tránsito. Entonces, cuando iban recorriendo esos caminos, los mismos contemporáneos o los mismos compatriotas sabían que ese ejército era de su pueblo y iban precisamente a librar una batalla para defender a la nación. Entonces, ¿qué hacían los campesinos?
dotaban al ejército con el trigo y con la cebada. Ahora, el ejército de David, como siempre lo fue, un excelente ejército, cumplió con la tarea de poder subyugar a los amonitas, y específicamente tomaron dominio sobre una ciudad estratégica que era Rabá, y esto pues obviamente generó una estabilidad mayor para el reino de David. Entonces David estaba prácticamente en un tiempo donde se sentía autocomplacido, se sentía tranquilo, se sentía relajadísimo. Y en ese ambiente de seguridad, en ese ambiente de comodidad que él mismo propició, se relajó. Y hermanos, al quedarse en Jerusalén, que no era el sitio donde debería haberse quedado en ese momento, él debería estar ¿dónde? Diga conmigo, ocupado cumpliendo con su ministerio. Más bien decidió quedarse en Jerusalén. ¿Y sabe qué ocurrió entonces? Al quedarse en ese lugar de autocomplacencia, al quedarse en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado, descendió a las profundidades inexploradas de su alma. Y mire lo que pasó. Estando ahí, lo primero que hizo fue enfocar sus pensamientos en sus propios deseos. ¡Qué peligro! Momento de autocomplacencia genera un ambiente sumamente propicio. ¿Para qué? Para empezar a pensar qué deseo, qué me gustaría tener, qué me gustaría saciar. Segundo, contemplación de la tentación. Acuérdese que inmediatamente él sale a la azotea y justamente ¿qué ve? Una mujer hermosa bañándose. Y entonces, en ese momento, se queda contemplando la tentación. En vez de alejarse, clavó su mirada ahí. Luego viene entonces el siguiente paso. Un paso deliberado, que eso es lo que hace que el pecado se vuelva temible, ¿sí? Que sabiendo la persona que no debe hacer eso, ¿qué decide? Hacerlo. Eso se llama pecado deliberado. Y entonces deliberadamente peca. Y entonces viene el siguiente paso. Al pecar deliberadamente, consuma ese acto pecaminoso tratando de esconderlo, engañando a otros. Después de que ya cometió ese pecado, entonces busca la manera de decir, aquí no pasó nada, aquí no sucedió nada. Al punto, mis hermanos, que cometió asesinato para continuar escondiendo su pecado. Mira hasta dónde lo llevó. ¿Y todo comenzó con qué? Todo comenzó con buscar autocomplacencia, ¿sí? Él había recibido hacía unos días, David, había recibido de parte de su ejército una orden. Casi lo matan. Y se asustaron tanto los generales de su ejército que dijeron, a partir de este momento usted no sale a la batalla con nosotros. Porque tú solo eres para nosotros como 1000 hombres. Si te llegan a matar, apagan la lámpara de Israel. O sea, imagínense al rey escuchando eso de sus duros, de su ejército. Desde ahí ya empezó a llenarse su corazón de que no soy cualquiera. Sí. Y claro, entonces los manda, vayan ustedes, yo me quedo acá porque eso es lo que ustedes quieren, listo. Pero el problema no fue quedarse, el problema fue en qué ocupó el tiempo. Mis amados hermanos, pero como es de esperarse, nadie puede pecar y salir ileso. Eso deberíamos tenerlo bien claro. Nadie puede pecar y salir bien librado. Su pecado fue expuesto y fue castigado. Sí, Dios lo perdonó. Eso está muy claro en la Biblia, porque Dios perdona pecados. Pero a pesar de que fue perdonado por Dios, las consecuencias de su pecado no solamente lo afectaron a él, sino que afectó a muchísima gente. A muchísima gente. Por eso es que debemos estar firmes contra el pecado, mis hermanos. Y ese es el llamado que Dios nos hace a través de esta enseñanza. Debemos estar firmes contra el pecado porque una vez que se comienza a pecar, es difícil desistir. Una vez que nos prestamos
para negociar o para coquetear con el pecado, difícilmente se escapa de esas garras. Santiago 1, 14 y 15 en la traducción lenguaje actual dice: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a pecar? ¿El diablo? Nuestros propios deseos. Cuando nosotros mismos empezamos ¿a qué? A generar un espacio ahí de conversaciones, de analizar. Lo que hizo David, se quedó contemplando, y mientras se quedó contemplando esa creación divina, ¿qué pasó? Su mente fue bombardeada con una cantidad de lujuria. Y dice el versículo 15, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Amén o ay, ay, ay. Hay un asunto, escúchame esto, iglesia, hay un asunto que complica el tema del pecado. ¿Sabe qué es? El asunto es que entre más grande es el problema que nosotros provocamos con el acto pecaminoso, menos queremos admitir que fue nuestra culpa. ¿Nota la espiral descendente en la moralidad de David? En la medida que él mismo fue negando su responsabilidad frente a la tentación, hasta que cayó en la tentación, y una vez cae en la tentación, ¿se arrepintió? Por el contrario, siguió ¿qué? Tapando y tapando, pero entre más se esforzaba por tapar el problema, más lo agravaba, ¿sí? Más lo agravaba. Por eso, iglesia, la mejor solución frente al pecado que nos asedia, ¿saben cuál es? Evitarlo. Diga conmigo, evitarlo. Antes de que comience, todo pecado siempre se va a presentar primeramente como una tentación. Nadie puede decir, caí en esto porque ya de una vez fui obligado a pecar. Todo pecado comienza ¿con qué? Con una tentación. Y la tentación no es pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. El asunto clave aquí radica precisamente en qué vamos nosotros a decidir en el momento en que aparece la tentación. Ahí es donde va a estar la clave. El asunto delicado en el que incurrió David fue que al pasearse por la azotea vio una bella mujer bañándose, y dice la Biblia que la deseó en su corazón. La deseó en su corazón. ¿Qué era lo que debía haber hecho David en ese momento? ¿No era irse inmediato? Ahora, ¿no fue eso lo que hizo José, el hijo de Jacob? Él no le hacía caso. Todos los días la mujer estaba insinuándole cosas, pero él no le hacía caso a eso. Estaba tan firme en su deseo de agradar a Dios que a esta mujer le tocó organizar un ambiente, porque la Biblia lo dice. Un día no había ninguno de los siervos, no había nadie, solamente ella en casa. Y llegó José. Ella planeó todo para que llegara José. Y ella ya sabía que definitivamente las palabras no hacían efecto en él. Entonces fue al siguiente paso. ¿Cuál fue? Agarrarlo, ¿sí? Lo agarró y le dijo, duerme conmigo. Y en ese momento, ¿qué hizo José? Voy a pensarlo, ¿sí? Espera, hago aquí un cálculo primeramente a ver qué también me va a ir si hago este... En ese momento él lo que hizo fue, patitas, ¿para qué te tengo? ¿Cierto? Salió huyendo de la tentación. Eso era lo que debía haber hecho David, huir, escapar de la tentación. Pero lamentablemente hizo lo contrario. Y entonces el resultado fue devastador. ¿Sabe qué yace en allá, en el centro de toda, de toda tentación, llamémoslo así? ¿Qué es lo que yace realmente? O sea, ¿qué es lo que hace que para mí algo o alguien
se convierte en una tentación. ¿Qué es lo que hace? Que eso sea una tentación. Una necesidad legítima que hay en mi alma, pero que yo debo saber que Dios es el que puede suplirla. Por favor, capte eso. Si realmente esa persona o realmente esa circunstancia no fuera, o sea, no tuviera nada que relacionarse con una necesidad auténtica que tengo en mi alma, en mi corazón, pues no sería una tentación. Pero es tentación precisamente ¿por qué? Porque mi alma se siente atraída y ve de manera ideal que eso podría suplir, llenar, satisfacer eso que hay acá. Por lo tanto, mis hermanos, sabiendo que en toda tentación yace una necesidad o un deseo que Dios puede satisfacer, lo que nosotros debemos esperar es en Dios. Confiar en su provisión de que Él puede suplir esas necesidades. ¿Sí o no? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros terminamos buscando cómo suplirlas. Y ahí es donde pecamos. Ahora, ¿cómo podemos esperar y confiar en la provisión de Dios para que Él supla esa necesidad que se está manifestando en mí como una tentación? Pues primero, ore a Dios fervientemente. La oración es importante. Cuando usted detecte que algo le está tentando, que alguien le está tentando, ore fervientemente a Dios y pídale que le ayude a alejarse de esa persona, que le ayude a alejarse de esa circunstancia, que le ayude a alejarse de ese lugar. Eso es lo primero que hay que hacer. Señor, ayúdame a alejarme de esto. Porque si sigo buscando la manera de acercarme a esta persona, a ese lugar, a esa circunstancia, voy a terminar ¿qué? Tropezando, cayendo. Lo segundo, memorice y medite pasajes de la Biblia que tratan con sus debilidades específicas. Si su debilidad tiene que ver con la parte sexual, entonces vaya a la palabra y busque versículos que hablan sobre la importancia de administrar la pureza, la santidad. Si la tentación suya es deshonestidad, pues busque versículos que rebatan precisamente esa tendencia. Busque versículos de la palabra del Señor y memorícelos, porque se necesita llenar la mente con depósito de la palabra para que el Espíritu Santo pueda trabajar en momentos de tentación con eso. Y en tercer lugar, busque a otro creyente a quien le pueda confiar abiertamente sus luchas y pida su apoyo en oración y en consejo cuando llegue la tentación. Todos necesitamos rendir cuentas a alguien. Amén, hermanos. Esas caídas que ocurren así de la noche a la mañana es precisamente porque son personas sumamente solitarias, que el mismo enemigo hace creerles que no necesitan ayuda de nadie. O otro argumento satánico es, no, qué vergüenza, qué oso, qué dirán, ¿sí? Entonces se mantiene aislado, se mantiene lejos y es más presa fácil para el enemigo, ¿sí? Ahora, yo quiero cerrar esta enseñanza entregándote herramientas, porque esa es la idea, que salgamos de aquí con herramientas para protegernos y mantenernos firmes contra el pecado. Todos necesitamos mantenernos firmes contra el pecado. ¿Amén? ¿O solo el pastor? Todos, ¿cierto? Todos necesitamos protegernos y mantenernos firmes. Miren, hay pocas cosas que tienen tanto poder para destruir un legado, para destruir un propósito, para destruir una línea generacional, como una caída moral, ¿sí? Una caída moral. Hemos estado hablando con mi esposa en estos últimos tiempos sobre, estamos bastante anonadados de ver la cantidad de matrimonios que se están acabando, matrimonios que están optando por el divorcio, recasamientos, la cantidad, por ejemplo, de caídas morales que están habiendo en los ministros del Evangelio. Es algo muy triste. Y no estamos aquí para juzgar a nadie, porque, como dice el dicho, todos tenemos rabo de paja. Pero mis hermanos, esto es una alerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que estamos muy pasivos frente al pecado? ¿Estamos normalizando la presencia del pecado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra relación familiar?
al punto donde entonces le dejamos actuar al enemigo a través del pecado, como él quiera, que entre como perrito en su casa. Tenemos que ponernos alerta, mis hermanos, porque una caída moral puede producir fracturas muy complejas en las relaciones, puede afectar precisamente la misma familia. El asunto no es solamente caer en pecado y ya, listo, ay, sí, caí ya. El problema es las consecuencias de lo que viene. Estamos muchas veces obrando mal porque estamos pensando muy poco, o quizá me atrevo a pensar, estamos pensando nada en cuanto a las consecuencias del pecado. Porque si pensáramos más en las consecuencias que produce un acto pecaminoso, buscaríamos más dependencia de Dios, porque tendríamos más conciencia del dolor y el sufrimiento que vamos a producir en nuestro corazón y en los nuestros. Amén. Por eso quiero darte las siguientes sugerencias para que podamos darle un manejo al pecado y mantenernos firmes frente a él. Lo primero, mis hermanos, tome nota para que esto usted lo pueda estudiar más a fondo allí en sus tiempos devocionales. Mire, primer consejito de oro, primera sugerencia: nunca pienses que estás a salvo de caer en pecado. Amén. Nunca pienses de que estás a salvo de caer en pecado. En un momento de descuido, mis hermanos, es que puede precisamente atacar la tentación. En el momento que menos estemos nosotros, como se dice ahí al frente, haciendo cualquier otra cosa, puede llegar la tentación. A mí me ha pasado, hermanos. Y ahí es donde uno tiene que estar, ¿qué? Alerta, alerta. Y no ver eso como algo normal, o no ver eso como algo, bueno, no. Tan pronto haya una manifestación de tentación, que las antenitas de vinil se pongan activas. Detectemos que el enemigo está cerca. Seamos conscientes de que por esa situación de tentación, el enemigo ya me tiene en la mira para algo. Y entonces yo tengo que estar, ¿qué? Alerta. Pero tristemente muchas veces, hermanos, viene la tentación y nosotros seguimos como si nada. Hasta jugamos con ella, coqueteamos con ella y hacemos lo de Sansón. Esta vez saldré como las otras veces. Confiados en sí mismos. 1 Corintios 10:12 en la TLA dice: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Dígale a la persona que está a su lado, mirándola hacia la cara, dígale que Dios nos guarde. Pero hermanos, esto es lo mismo que sucede, por ejemplo, con los padres que le tienen pavor cuando alguien les dice: ¿usted sí sabía que ya próximamente su hijo va a salir de casa? Ay, no me diga nada de eso, pastor. Ay, no. Eso cuando llega el momento, y mantiene una negación. Así hay muchos cristianos que no quieren que le hablen nada con respecto a los riesgos y a las consecuencias nefastas que puede producir el pecado. Una de las mejores estrategias para poder mantener nosotros firmes contra el pecado es precisamente estar conscientes de esa posibilidad. Ser conscientes. Cuando te llegue una noticia, cuando te llegue una información de que fulano de tal cayó, falló, inmediatamente usted póngase en sus zapatos. ¿Qué tal hubiese sido yo? Yo hago ese ejercicio, hermanos, y eso me llena de temor, y eso me llena de un anhelo de depender más de Dios. Porque es que todos estamos, hermanos, expuestos a que en el momento que menos lo pensemos, fallemos. Amén. Todos, mis hermanos. Así que muy importante estar conscientes de esa posibilidad para no ser tan vulnerables. Pero aquel que dice: no, conmigo no va a pasar eso. No, yo estoy pero muy firme en esa parte. Yo he trabajado por muchos años esa área. Yo sé cómo manejar cuando llega la tentación. Cuidado, cuidado. Porque eso ya se llama orgullo. Y la caída precede el orgullo.
O sea, la caída está precedida por el orgullo. Es decir, antes de caer, ¿qué hay? Orgullo, prepotencia, autoconfianza, ¿sí? Por eso el dicho que me encanta decir siempre: nunca digas nunca. Hermanos, frecuentemente debemos repetirnos a nosotros mismos que estamos, frecuentemente debemos repetirnos a nosotros mismos que no estamos inmunes de una caída. Así como tal persona cayó, yo puedo también en algún momento fallar. Y eso me va a llenar de humildad. Y la humildad, ¿sabe qué es lo que hace en nuestro corazón? Nos lleva a depender de Dios. Amén. A depender de Dios. Y una persona humilde siempre es atendida por el Señor. Recordemos que la tentación de pecar siempre está activa y está viva. Esta realidad nos debe llevar a tomar conciencia de depender totalmente del Espíritu Santo. Usted puede salir de aquí y enfrentarse a una tentación. ¿Cómo va a enfrentar esa tentación? ¿En sus propias fuerzas? ¿En su propia sabiduría? ¿O va a utilizar esa tentación para decir: Señor, por favor, hoy más que nunca necesito tu auxilio, tu socorro? Por eso es lo primero que quiero que tengamos bien presente. Nunca pensemos que estamos a salvo de caer en pecado. Segundo, ojo con este consejito. Miren, mis hermanos, tendemos a bajar la guardia durante los tiempos de ocio. En los tiempos de ocio, en los tiempos que usted tanto anhela y a veces programa y organiza para no hacer nada, es donde necesitamos colocar protecciones para nuestros tiempos libres. Ahí es donde toca colocar protecciones. Y miren, hermanos, especialmente si la herramienta que vamos a utilizar para pasar ese tiempo libre y disfrutarlo es el celular. Porque esa es la moda de ahora, ¿cierto? Llamamos tiempo libre, tiempo para descansar, tiempo de ocio es conectarme con el celular, mirar redes sociales y todo lo demás. Entonces, con mayor razón, debemos tener cuidado con ese objeto que se convierte en un objeto de distracción y de relajación. El celular puede estar convirtiéndose, lamentablemente, en esa azotea a la que salió David y terminó mirando ¿qué? Yo pregunto, cuando David iba saliendo a la azotea, él ya tenía planeado: voy a mirar a ver a quién veo por ahí desnuda. ¿Cierto que no? Nadie planea abrir el celular y decir: bueno, voy a coger el celular y voy a mirar a ver con qué corrompo mi alma, a ver con qué basura he hecho en mi mente, ¿sí? Y con qué daño mi relación con Dios. ¿Alguien coge el celular para eso? El celular es una azotea donde o puedes ver cosas buenas o puedes ver cosas malas. Y esto es tanto para hombres como para mujeres. Sí, porque de hecho estadísticamente está aumentando el consumo de pornografía en las mujeres. Antes había un mito de que eso era solamente de los hombres y está aumentando de una manera alarmante el consumo de pornografía de parte de las mujeres. O sea que eso está abarcando al alma masculina y al alma femenina, porque ambas almas son expuestas ¿a qué? Al pecado. Entonces, hermanos, el tiempo de ocio se convierte en peligroso, especialmente si estamos un poco decepcionados, si de pronto hoy me regañó el jefe, si de pronto no me valoraron hoy allá en el trabajo, el esfuerzo que yo hice. Entonces inmediatamente el alma tiene una necesidad. ¿La necesidad de qué? De ser comprendida, de ser valorada, de ser amada. Y entonces entra un tiempo donde yo necesito relajarme. Me merezco algo que genere gratificación. Y por eso es que en un tiempo de ocio, y máxime si estás decepcionado, o deprimido, o desanimado, te vuelves más vulnerable. ¿Sí? Hay que revisar eso. Ahora, esto no significa, mis hermanos, que entonces tengamos que mantenernos sobreocupados diariamente. Ay, el pastor dijo que entonces para poder vencer toda tentación de pecado tengo que estar todo el tiempo haciendo cosas.
No, no, mis hermanos, para nada. Aún las personas muy ocupadas terminan sintiendo lujuria. ¿Sí? O sea que eso no tiene nada que ver con... O sea, sobreocuparme no es la clave para poder vencer tentaciones. Y es que el problema no es el descanso. El problema tiene que ver es en qué ocupo mi descanso. Ahí es donde va a estar la clave. Hay que huir de las trampas que prepara una mente desocupada. Recuerde lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Y ojo con esto, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En los momentos de ocio, en los momentos donde necesitamos también descansar, hay un buen ocio. Y hay un ocio que es necesario, que genere verdadero reposo. En el concepto bíblico, el concepto para descanso es reposo, que haya reposo. Y no necesariamente reposo es no hacer nada. Antes, por el contrario, en el reposo es donde más tengo que llenar mi mente ¿de qué? De la palabra de Dios, llenar mi mente de las verdades de Dios. Cuando esté en reposo, cuando esté en un tiempo de ocio, es donde más tengo que decir, bueno, ¿cómo puedo ocupar mi mente con cosas de Dios? Porque eso es lo que va a producir verdadera paz, verdadera tranquilidad, verdadero gozo. Entonces ya sabe, ahí está el consejo, Isaías 26:3. Tercer consejito, sugerencia, para mantenerse firme contra el pecado. Permanezca cerca de alguien que te inspire a rendir cuentas. Vuelve el Señor a hablarnos lo mismo. Permanezca cerca de alguien que te inspire a rendir cuentas. Una vida ultra privada es escenario propicio para una caída. Es escenario para una caída. Todos tenemos que tener amistades que nos brinden la suficiente confianza. ¿Para qué? Para poder contar luchas, para poder contar batallas. Si usted vive solo en esta vida, si usted camina esta ruta sin rendir cuentas, fácilmente va a terminar cayendo. Rinde cuentas, participa en un grupo pequeño de apoyo espiritual, empiece a generar relaciones saludables con otros hermanos que compartan su fe. Y cuando usted sienta que ese lugar se está convirtiendo en algo seguro, entonces busque la manera de poder también abrir su corazón. Entiendo que estamos en un lugar donde podemos ser auténticos. Estoy pasando por una lucha, necesito que me ayuden. Oren por mí. Estoy batallando con esto, con aquello. Tengo miedo. Siento que ya no soy capaz de manejar esto. Ayúdenme. Y esa es una estrategia, mis hermanos, poderosísima, donde vamos a poder mantenernos firmes contra el pecado. En la película que estuvimos mostrando, la última película que mostramos de los hermanos Kendrick, La Forja, ahí ustedes pueden ver precisamente el valor de poder establecer relaciones de discipulado. ¿Quién dijo que el cristianismo se debía vivir solo? Por eso es que, mujeres, aprovechemos que hay un grupo de mujeres. Varones, aprovechemos que hay un grupo de varones. Pero a veces queremos vivir el cristianismo de manera independiente y después vienen los descalabros. ¿Y en qué momento pasó esto? Claro, no estábamos rindiendo cuentas. Así que no nos acostumbremos a maquillar la realidad con mentiras que las terminamos disfrazando de verdades. Sencillamente, si está pasando algo, reconozcámoslo y busquemos ayuda, busquemos consejo. Pero pastor, es que ¿qué pasa si de pronto a la persona que le comento termina exponiéndome? Buscaste a la persona incorrecta. Ora al Señor y pídele que le revele, que le muestre a qué persona usted puede abrirle su corazón para que se convierta en una persona que le acompañe en ese proceso. Ahora, esto tampoco no garantiza que usted no vaya a caer en pecado. ¿Por qué razón? Porque recuerde que su vida moral, en últimas, es un asunto tan íntimo entre tú y Dios, que al fin y al cabo es un asunto en el que tenemos que trabajar de manera muy íntima.
Pero el estar rindiendo cuentas a alguien puede ayudar en algo. Te puede dar como el valor, te puede frenar. La semana entrante tengo que hablar con mi amigo, con mi amiga, ¿sí? De cómo voy en este proceso. Y qué vergüenza que yo tenga que decirle, no, otra vez estoy en lo mismo, otra vez en lo mismo. Pues el hecho de rendir cuentas genera como ese anhelo de ¿qué? De superar ciertos ciclos viciosos en la vida. Ahora, mis hermanos, Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Ahí queda muy claro. Entonces, no nos mantengamos solitos, sino que busquemos ayuda. Y por último, mis hermanos, esto me parece también muy importante, examina conscientemente las consecuencias del pecado. ¿A qué se refiere esto? A considerar con detenimiento el alcance del problema que potencialmente voy a provocar si accedo a esa tentación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si me pongo a, me disculpan la palabra, si me pongo a pendejear con tal persona diciéndole cositas en ciertos tonos? ¿A qué me va a llevar eso? Así de celosos debemos ser nosotros, mis hermanos, con respecto a cosas como esta. Estoy hablando de la parte netamente moral, porque es un pecado con el que no hay que jugar para nada, mantenerlo alejado. Entonces necesitamos considerar con entendimiento el alcance de esa acción mía que puede propiciar un tremendo daño. Ahora, si es necesario, un consejo es: escribe los alcances que puede precisamente llevarte esa acción. Escríbalos. Téngalos escritos y téngalos a la mano. Si continúo en este juego, si continúo con esta actitud, mire lo que posiblemente voy a desatar. Y eso va a ayudar ¿a qué? A mantenerse uno firme frente al pecado. La inmoralidad sexual no es imperdonable. O sea, Dios perdona a quien cae en adulterio o en fornicación. Pero hermanos, el asunto es que sí va a dejar cicatrices profundas. El pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, echa raíces dolorosas y raíces duraderas. Por eso es que hay que huir de eso. Hay que ser como lo dice el proverbista. En Proverbios 22:3 dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Que Dios nos ayude para que nuestra mente tenga la capacidad de examinar con antelación los alcances de un fracaso moral y así entonces ser entendidos y tomar precauciones. Tomar precauciones. Y no importa que de pronto denigren de ti como le sucedió a José. No importa que de pronto hasta te juzguen mal. No importa. Hay uno que te está viendo y el Señor te recompensará. Amén. El Señor recompensará tu disposición para vivir en santidad. Ahora, para cerrar, mis hermanos, volvamos a la experiencia de David. Mire, su vida cambió desde el momento en que él no fue firme con el pecado. Lo que marcó una ruta completamente diferente de su vida fue por no haber tenido una actitud correcta en esa azotea. Después de ese día, él nunca volvió a ser el mismo. Él siguió escribiendo salmos. ¿Él fue perdonado? Sí, claro. Por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué quedó? Quedó una espada que nunca dejó su hogar. Una espada que traspasaría a su descendencia con violencia. Segundo libro de Samuel 12:10 al 12 en la TLA. Pero ahora, esto le dice el Señor: por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas.
tus propios hijos te harán sufrir mucho. Señor. Y si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. ¿Fue perdonado David? ¿Pero qué pasó? ¿Valía la pena exponerse a ese peligro? Ustedes leen la historia posterior de David y ya se da cuenta todo lo que sucedió. Él experimentó una tristeza, un remordimiento de los que nunca escapó. Sí. No el remordimiento de sentir que Dios no lo perdonaba, porque él supo que Dios lo perdonó. ¿Cómo supo David que Dios lo perdonó? Porque no lo cortó de isofacto. Pero David sabía que tenía que cargar de ahí en adelante con una consecuencia, con un lastre. Yo anhelo con todo mi corazón, mis hermanos, que la experiencia de este rey tan importante de Israel nos haga reflexionar seriamente sobre la importancia de mantenernos firmes frente al pecado. Probablemente hay alguien aquí en esta mañana que justamente está lidiando con un problema delicado, que es una tentación. Probablemente ha calculado y ha mirado el alcance, pero la lucha sigue viva ahí en su corazón. Que este sea el día en el que a través de la palabra del Señor Él pueda traer libertad a tu alma y puedas entender y comprender que con el pecado no se juega. Que aunque venga a la puerta y te toque, huyas completamente del pecado, porque el pecado asedia. Amén. Recordemos que tenemos un legado. Yo tengo que dejarle un legado a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mi línea generacional. Entonces, que sea un legado de santidad, un legado de pureza, un legado donde el Señor pueda decir: he puesto mis ojos en ti, porque has sido fiel en la tierra. Me servirás en el camino de la santidad y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos quieren recibir esa promesa de parte del Señor? Quiero que por favor en este momento cierre sus ojos. Sé que es un tema que nos pone a pensar mucho, pero es necesario abordarlo. Y justamente tenemos el privilegio de participar hoy de la mesa del Señor. Aprovechemos este momento para poder buscar su auxilio, su ayuda, para ponernos a cuentas con Él y decir: Señor, a partir de este día quiero empezar a tomar muy en serio esta palabra. Decido con la ayuda del Espíritu Santo mantenerme firme contra el pecado, para que el pecado produzca su efecto en mí. Primeramente tendrá que mostrarse como tentación, porque es el orden que Dios permitió. Lo mismo le sucedió a Caín. Caín ya tenía en su mente el deseo de matar a su hermano, y sin embargo Dios se le acerca previamente y le dice: oye, Caín, el pecado está a la puerta, pero con todo y eso tú puedes dominarlo. Tú puedes decidir qué vas a hacer frente a eso. Sin embargo, lamentablemente, encontramos que Caín sucumbió a esa tentación. Lo mismo nos dice el Señor en esta mañana. Si estás siendo tentado por algo o por alguien, sepa que es la voz de alerta que Dios te está diciendo: levántate y mantente firme contra el pecado. La tentación, si tú lo decides, no tendrá poder sobre ti, porque tienes a mi Espíritu que te faculta y que te da el poder para negarte a toda tentación. Puedes vencer ahora con el bien el mal, pues no estás sujeto al pecado.
ahora estás en Cristo y tienes la facultad para poder decidir lo correcto. Así que esa tentación es la oportunidad para que te pares firme y para que entiendas y comprendas que el enemigo está buscando la manera de desviarte del propósito y del legado que el Señor te ha entregado. Levántate en esa perspectiva. No coquetees más con esa tentación. Huye de ella. Huye de toda pasión. Aléjate, evita a toda costa ese pecado. No pongas a prueba tu debilidad. Huye a los brazos del Señor y empieza a recibir la facultad para poder mantenerte firme contra toda obra pecaminosa. Te digo de parte de Dios, mi hermano, mi hermana, siempre valdrá la pena el sacrificio. Siempre valdrá la pena que te niegues. Siempre valdrá la pena que te rindas completamente al Señor. Y entonces verás el premio, verás la recompensa y podrás decir: gracias, Señor. Cuán maravilloso eres. Por tu misericordia y por tu gracia soy lo que soy. No por lo que yo digo o hago, sino por tu gracia. Bendigo a tu pueblo, Señor, y pido para que a través de esta palabra nos ayudes a ser santificados en tu presencia. Santifícanos a través de esta palabra y que salgamos hoy, Señor, con una alerta en nuestro espíritu para poner en orden las cosas que tienen que ser puestas en orden. Sabiendo, mi Señor, que para este tema necesitamos depender completamente de ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén.